¿Qué tal a todos? Hoy me dirijo a ustedes con una mezcla de frustración y la firme determinación de aclarar una situación que se ha tornado innecesariamente compleja y, francamente, dañina. Me refiero a la reciente polémica desatada por Venezuela Ball, cuyas acusaciones y tergiversaciones de mi postura y mis acciones me han obligado a tomarme el tiempo de desglosar minuciosamente cada punto. No puedo ignorar la sombra de comportamientos similares que experimenté en el pasado con Schanton y OM 156, cuya tendencia a la simplificación y la falta de voluntad para comprender perspectivas ajenas fueron, en su momento, un factor determinante en nuestro distanciamiento. Y en este complejo panorama, también debo referirme a la actitud de Lord Vientam. Al igual que Venezuela Ball y Schanton y OM 156, Lord Vientam ha demostrado una persistente inclinación a malinterpretar mis opiniones sobre ciertos ships, como el de UK/Francia, instrumentalizándolos como una excusa superficial para generar controversia y alimentar narrativas distorsionadas. Su marcada visión del mundo, que se proyecta de manera evidente en su contenido donde naciones como Rusia y China son consistentemente presentadas bajo una luz negativa, un ejemplo claro es su serie de Georgia y Ucrania, donde Rusia encarna el papel del antagonista, también ha contribuido a un clima de tensión innecesario, marcando una diferencia ideológica sustancial entre nosotros. Sin embargo, el foco central de mi mensaje hoy es desmantelar las falacias que Venezuela Ball ha propagado en su última publicación, y quiero dejar meridianamente claro que, tras esta exhaustiva explicación, esta será mi última vez que me irán a abordar directamente esta polémica. Consideren esto como mi punto final en este tema, sin intención alguna de seguir molestándolos. Creo que lo más sensato es que cada uno siga su propio camino. Venezuela Ball ha intentado pintar mi aversión hacia los ships de UK/Francia y Canadá/Estados Unidos como un simple acto de odio o un mero capricho personal. Esta simplificación es no solo burda, sino también profundamente deshonesta. Mi postura no emerge de un vacío emocional, sino de un análisis crítico y fundamentado en mis profundas diferencias con la visión del mundo y las políticas que históricamente han representado estas naciones. Mis convicciones políticas, mi comprensión de la intrincada y a menudo dolorosa historia de estos países, y mi perspectiva sobre las complejas dinámicas de las relaciones internacionales son los cimientos sobre los que se erigen mis reservas hacia estas representaciones, incluso en el ámbito de la ficción. Reducir una posición intelectualmente elaborada a un simple disgusto por un dibujo es una táctica manipuladora que busca desviar la atención de los argumentos sustanciales que he presentado y que muchos de ustedes conocen. La estrategia de Venezuela Ball se torna aún más cuestionable cuando recurre a la descontextualización de una publicación antigua de mi pestaña de comunidad. Presentarla como relevante para la situación actual es un acto de manipulación que roza la desinformación deliberada. Esa publicación pertenecía a una controversia completamente distinta, ocurrida mucho tiempo atrás, y no guardaba absolutamente ninguna conexión con el debate sobre los ships o con Venezuela Ball en el momento en que se realizó. Rescatarla ahora, fuera de su contexto original, para intentar apuntalar una narrativa falsa, es una táctica impropia de alguien que busca un diálogo honesto y transparente. Pero lo que considero particularmente grave es la flagrante tergiversación de nuestras interacciones privadas. Tras mi publicación de un comentario general, y enfatizo la palabra general, sobre ciertos creadores de contenido de Country Valles cuyo enfoque no resonaba con el mío, un comentario que, repito hasta la saciedad, no iba dirigido específicamente a él ni a ningún ship en particular, Venezuela Ball y yo intercambiamos mensajes privados. En lugar de buscar una clarificación, de intentar entender mi punto de vista o, al menos, de expresar su desacuerdo de manera civilizada, él me comunicó explícitamente su intención premeditada de iniciar una nueva polémica. A pesar de mi insistente petición de que reconsiderara su postura, asegurándole que mi intención primordial era evitar conflictos innecesarios, él optó por ignorar mis palabras y seguir adelante con su plan, revelando una preocupante predisposición al enfrentamiento y una alarmante falta de voluntad para mantener una comunicación basada en el respeto mutuo. Y sí, no lo oculto, en un momento de frustración ante su actitud provocadora, le envió un mensaje advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de sus acciones. En mi mente, era un último intento por disuadirlo de un camino que solo podía conducir a una escalada innecesaria. Lamentablemente, mi advertencia no tuvo el efecto deseado. La acusación más escandalosa y, permítanme reiterarlo con la mayor firmeza posible, completamente falsa, es la de que mis suscriptores supuestamente le estaban enviando ate y que esta situación se había convertido en una suerte de chantaje.
Esto no es más que una invención burda, una táctica de victimización diseñada para desviar la atención de la falta de solidez de sus argumentos. Yo mismo, con la intención de llegar a la verdad, me tomé el tiempo y la molestia de examinar minuciosamente los comentarios en su canal, y no encontré absolutamente ninguna evidencia que respaldara su grave acusación. Es más, en un genuino esfuerzo por disipar cualquier suspicacia y prevenir futuros malentendidos, le sugerí de manera proactiva que implementara medidas sencillas, como bloquear preventivamente cualquier comentario que considerara inapropiado o que pudiera interpretarse como ofensivo. Esta acusación de chantaje es una maniobra despreciable para intentar manipular la opinión pública, presentándose como víctima cuando la realidad es que sus afirmaciones carecen de cualquier fundamento probatorio. Volviendo al núcleo de la cuestión, a los ships de UK/Francia y Canadá/Estados Unidos, necesito enfatizar que mi postura no es una reacción impulsiva o carente de razonamiento. Mi desagrado hacia estos ships es una opinión cuidadosamente construida sobre un análisis profundo de la historia, la política y la cosmovisión que representan estas uniones, incluso en el contexto de la ficción. Se trata de una cuestión de principios fundamentales y de mi particular interpretación de ciertas representaciones simbólicas. Reducir una posición que considero intelectualmente válida a un simple odio es no solo una simplificación grosera de mi pensamiento, sino también una omisión deliberada de la base argumentada y razonada que la sustenta. Esta misma tendencia a la simplificación y la falta de voluntad para comprender una crítica que no se alinea con sus propias preferencias fueron características notables en mis interacciones con Schanton y OM 156. Y, de manera similar, Lord Bentham, cuya marcada visión del mundo se proyecta en su contenido, como su ya mencionada serie de Georgia y Ucrania, también parece operar bajo una lente ideológica que influye en su interpretación de mis opiniones. Y quiero ser muy claro en este punto. Mi desacuerdo con la manera en que Lord Bentham presenta consistentemente a Rusia y China en su contenido, como se evidencia en su serie de Georgia y Ucrania donde Rusia es el claro antagonista, no me convierte de ninguna manera en un simpatizante de Rusia. Estoy lejos de serlo. Lo que me resulta profundamente problemático y, sí, hipócrita, es la marcada tendencia a juzgar con una vehemencia extrema las acciones y los crímenes de Rusia y China, mientras se minimizan, se relativizan o incluso se justifican los numerosos crímenes que Estados Unidos y sus aliados han cometido a lo largo de siglos de historia. El hecho de que se emitan disculpas años después no borra las atrocidades cometidas ni las profundas cicatrices que dejaron en innumerables pueblos. Estos países, a los que algunos defienden acérrimamente, admiten selectivamente algunos de sus crímenes, pero a menudo defienden acciones que, desde mi perspectiva, son indefendibles. Recuerdo claramente mi discusión con Schanton y OM 156, a quien desafié a proporcionarme una lista exhaustiva de los crímenes cometidos por Estados Unidos. Su respuesta se limitó a mencionar la invasión de Irak, descartando con una ligereza pasmosa eventos de la magnitud del lanzamiento de las bombas atómicas sobre poblaciones civiles, las incontables masacres perpetradas por soldados estadounidenses en Vietnam, y una larga lista de intervenciones y desestabilizaciones en diferentes partes del mundo. Y esto lo digo siendo alguien que, cultural y políticamente, se identifica más con los valores occidentales. Sin embargo, mi afinidad no me ciega ante la realidad histórica. Reconozco, y me parece fundamental hacerlo, la vasta y dolorosa lista de crímenes que tanto Estados Unidos como sus aliados europeos han perpetrado a lo largo de la historia. Juzgar con dureza las acciones de unos mientras se hace la vista gorda ante las de otros me parece una profunda inconsistencia moral. Y para que quede claro que mis diferencias con Schanton y OM 156 y Lord Bentham nunca se basaron en su ship de Reino Unido y Francia, y para que nadie piense que estoy inventando excusas ahora, quiero recordarles que mis dos últimos roces significativos con Schanton y OM 156 no tuvieron nada que ver con ships. Nuestra penúltima disputa surgió porque él insistía en que Francia era una madre simbólica de Estados Unidos, algo que generó una considerable polémica. Y la más reciente fue por su firme creencia de que Estados Unidos es un imperio. De hecho, tras esta última discusión sobre si Estados Unidos era un imperio, él intentó disculparse conmigo, pero yo aún estaba muy molesto por las acusaciones que él me había hecho. Es cierto que le dejé algunos comentarios algo agresivos, pero incluso le pedí que lo dejara así y no siguiera insistiendo en una paz conmigo, pero él no hizo caso y, en su lugar, creamos una nueva discusión. Como pueden ver, nuestras diferencias son de fondo y no se limitan a simples preferencias de ships.
De hecho, unos 2 meses antes de que la polémica con Scantonium 156 comenzara, tuve una conversación con Lord Vientam, creo que sobre ships, en la que él me dijo que consideraba mi ship de Francia y Estados Unidos como su favorito. En ese momento, ese comentario me halagó y fortaleció nuestra amistad. Si realmente hubiera sentido un odio irracional hacia ellos por un simple ship, como ahora intentan insinuar, jamás habría forjado una amistad con ellos en primer lugar. Es más, si ese hubiera sido el motivo real, nuestros problemas deberían haber surgido mucho antes, pero no fue así. Nuestra amistad se construyó a pesar de sus preferencias de ships. Los verdaderos motivos de mi distanciamiento con ambos surgieron de desacuerdos mucho más profundos. Su persistente defensa de las acciones de Estados Unidos y sus aliados, como el Reino Unido, incluso ante crímenes y atrocidades históricas, su tendencia a minimizar estos actos, y su marcada inclinación a juzgar severamente a países como Rusia y China, presentándolos unilateralmente como los malos en sus vídeos, mientras restaban importancia a las acciones de los países que ellos apoyan. Un ejemplo claro y doloroso de esto fue nuestra discusión sobre la invasión del Reino Unido a las Malvinas, un punto en el que nuestras visiones irreconciliables terminaron por quebrar nuestra amistad. Mis diferencias con Scantonium 156 y Lord Vientam se centraron en estos desacuerdos fundamentales sobre la historia y la justicia, y no en un tema tan superficial como un ship. Precisamente sobre Scantonium 156, veo esta publicación reciente donde se erige como defensor de la libertad de opinar y gustar cosas a su expectativa, acusando a otros de opresión. La ironía es palpable cuando recuerdo que fue precisamente su intolerancia ante una opinión diferente sobre un simple ship, llevándolo incluso a justificar invasiones y a minimizar crímenes de lesa humanidad, lo que erosionó nuestra relación. Su actual victimización, presentándose como un mártir de la libertad de expresión atacado por mis gustos, es una repetición de un patrón de comportamiento que ya he presenciado. La verdad es que nuestras diferencias siempre trascendieron la superficialidad de un ship, y su incapacidad para reconocer la profundidad de esas divergencias es, cuanto menos, decepcionante. Finalmente, no puedo pasar por alto la cuestión de las publicaciones que Venezuela Ball inexplicablemente mantuvo activas en la pestaña de su comunidad tras una polémica anterior. Mantener esas publicaciones activas solo sirvió para exacerbar las tensiones preexistentes y mantener vivo un conflicto completamente innecesario. Su persistente negativa a asumir responsabilidad por el contenido que difunde en su propio espacio y su posterior victimización en este nuevo episodio, acusándome falsamente de las acciones de mis suscriptores y tergiversando el significado de mis propias publicaciones en mi comunidad, que eran, repito, una advertencia general sobre el respeto y una aclaración de mi punto de vista en otro contexto, me recuerdan de manera inquietante las dinámicas tóxicas que en su momento me llevaron a tomar distancia de otros creadores que priorizaban la confrontación sobre el diálogo constructivo. En resumen, Venezuela Ball, Scantonium 156 y Lord Vientam, he expuesto con detalle la verdad de esta situación. He aclarado mis motivaciones y he refutado categóricamente sus acusaciones infundadas. Esta será mi última intervención directa sobre este asunto. Mi intención es no seguir alimentando esta polémica y dejar que este tema se extinga de aquí en adelante, permitiéndonos a todos seguir nuestros caminos por separado. Sin embargo, la advertencia que les hice previamente se mantiene firme. Cualquier intento futuro de provocación, difamación o tergiversación tendrá consecuencias. Y ahora, dirigiéndome a mi maravillosa comunidad. Sé que muchos de ustedes han estado esperando pacientemente el regreso del antiguo The Country Valles Latam, de esa era dorada que tanto disfrutamos. Les prometo que ese espíritu está volviendo. Dejaré atrás estas disputas y centraré mi energía en lo que realmente importa: crear contenido de calidad para ustedes. Para empezar, quiero recordarles que pronto tendrán los 5 vídeos que prometí para la primera parte del mes de junio. Estoy trabajando arduamente en ellos y estoy seguro de que les encantarán. Además, quiero que sepan que estoy dejando atrás definitivamente estas peleas. Mi enfoque ahora está en recuperar la esencia que tanto les gustaba de mi canal. Prepárense para una nueva etapa llena de ese humor y esa creatividad que nos unió desde el principio. Gracias por su apoyo incondicional y por su paciencia. Juntos, vamos a dejar atrás este capítulo y a construir un futuro lleno de contenido increíble. Nos vemos pronto.